Han iniciado las campañas de uno de los comicios calificados como de los más difíciles y complejos que ha tenido que enfrentar el país en los últimos años. ¿Con qué recursos va a contar el Instituto Nacional Electoral para hacer frente a los desafíos, para tratar de evitar las trampas, para evitar, como dijo el consejero presidente de esa institución, que se descarrilen en un ambiente de cansancio y de indignación que recorre a la sociedad mexicana? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Vamos a ver algunos datos que nos ayuden a contextualizar el debate y venimos aquí a nuestra mesa a intercambiar puntos de vista con un consejero electoral y con un ex fiscal de delitos electorales y columnista de este medio. Las campañas iniciaron esta semana con un llamado a que el próximo 7 de junio 82.5 millones de mexicanos vayan a las urnas para elegir 2.179 cargos de elección popular, 500 diputados federales, 9 gubernaturas y municipios y congresos locales. Inició un proceso complejo y difícil por las muestras de rechazo ciudadano a participar y el boicot por parte de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y la CETEC en Guerrero, así como la CENTE en Oaxaca y Michoacán. También por movimientos de ONGs y académicos que llaman al voto nulo, pero sobre todo por las muestras de cansancio por los casos de corrupción y crimen en la política. El INE dio el banderazo de salida el pasado fin de semana y recordó a partidos y candidatos que la última reforma política amplió los supuestos para la anulación de las elecciones como rebase de topes de campaña, que para diputado federal será de 1.260.038 pesos. Los comicios serán la prueba de fuego para el nuevo INE y las reglas de la reforma político-electoral, porque tendrá la responsabilidad de organizar todos los procesos nacionales y federales, así como por la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el árbitro electoral. El proceso arrancó con situaciones anómalas, como el secuestro de 2 funcionarios del INE en Tlalpa, Guerrero, en una muestra más de los retos que se enfrentan para mantener el proceso dentro de los cauces del orden y la legalidad. ¿Tiene el INE suficiente autoridad y legitimidad para la conducción del proceso? ¿Los partidos y candidatos respetarán las reglas? ¿Lograrán entusiasmar al electorado? Posiciones. Número 1. El INE será un árbitro vigilante de las actuaciones de todos los actores políticos y candidatos, que no tolerará violaciones a la ley ni a los actos que pretendan descarrilar el curso legal y equitativo de este proceso electoral, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Número 2. El representante del PRI en el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que su partido se comprometía a divulgar con total transparencia el accionar o inaccionar de todos sus candidatos a una diputación federal, para que no se presente en forma alguna problemas como los que dieron origen a la presencia de los Abarca en una alcaldía en Guerrero. Número 3. El representante del PAN, Francisco Gárate, expuso que su partido asume el compromiso de conducirse con legalidad y ofreció realizar una campaña de debate de ideas, de contrastes y propuestas que enriquezcan la vida política nacional y que también ayuden a la maduración de nuestra aún frágil democracia. Número 4. El INE subrayó que es responsabilidad de quienes aspiran a obtener el voto de los electores que el debate político transcurra por los cauces legales y que las estrategias electorales no busquen resquicios en la norma para obtener ventajas indebidas durante las campañas. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar, vamos a entrarle al tema que domina buena parte de la agenda pública esta semana, que es el arranque de las campañas electorales, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el consejero electoral del INE, Arturo Sánchez. Arturo, un placer que estés con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y usted ya lo conoce también, quien también nos acompaña, José Luis Vargas. Pepe, buenas fiscal tardes. de delitos electorales, ya lo dije, columnista de Excelsior, amigo de este programa, y bueno, ya varias veces lo ha visto aquí. Si quieren arranquemos, Arturo. Hace rato comentábamos, tú llevas ya 3 elecciones como consejero y contabilizábamos 3 más como alto funcionario desde aquel IFE de la reforma política de 96, y digamos que sin querer, digamos, sintetizar demasiado, pero de aquellos nombres de la fiesta de la democracia que eran las elecciones, hoy inicia esta con la advertencia del propio consejero presidente de hay que hacer y hay que evitar, o estamos dispuestos a hacer todo lo posible por evitar que se descarrile el proceso. Bueno, sí, sin duda es un gran reto, es importante. O sea, de la fiesta al temor.
No, yo creo que aquella fiesta eran campañas distintas, eran normas distintas, teníamos un entusiasmo, porque recordemos, las primeras elecciones, la primera elección del INE ciudadanizado, 1997, Ajá. todavía no había alternancia. Y lo que se esperaba de las campañas y de todo era un encontronazo en donde el enemigo a vencer casi de todos era el PRI. 1997, cuando el PRI por primera vez pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, Sí, claro. pues, se volvía una especie de ya llegamos a la democracia, ya es posible. De allá para acá, la alternancia ya se hizo una costumbre. Pero de allá para acá, las expectativas en picada. Porque se creía o había la percepción de que con democracia y con la salida del PRI o con la alternancia se iban a resolver muchos problemas. Y lo único que resolvimos es elegir libremente a nuestros gobernantes. Pero la problemática económica, la problemática social es un continuum que sigue y que la democracia por sí mismo no resuelve. Pero hubo una gran desilusión cuando cambiaron todas las cosas y de repente los problemas fundamentales de México ahí seguían. ¿Cómo ves tú, José Luis, la posibilidad, con qué recursos, tú que conoces bien el instituto y la vida electoral, qué recursos cuenta el instituto frente a una situación pues compleja, como lo decía Arturo hace un momento, en ese desencanto que existe en la sociedad mexicana, que en algunos casos se ha traducido incluso en llamados al voto nulo o al boicot de las elecciones en el caso de Guerrero? Mira, Pepe, más allá del desencanto común hacia la política, me parece que hay tres aspectos fundamentales que son los retos que hoy tiene el autor electoral de cara al próximo 7 de junio. El primero, creo que sin duda es el nivel de pugnas entre partidos y lo que se llama, pues, como, digamos, los pleitos entre partidos, como el INE va a tener que ser un árbitro nuevamente a partir ahora de procedimientos expeditos que existen para solucionar controversias, etcétera. Pero va a ser todo un tema. El segundo creo yo que va a ser también un tema que es que las elecciones cada vez ya son más mediáticas, entonces un tema de las pugnas entre los poderes y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación en torno a este nuevo elemento que es la democracia o viceversa. Y me parece que el tercero y el más complicado, sin duda, es el que tiene que ver con la seguridad y las elecciones. Me parece que ahí es donde está el reto mayor del INE de cara al próximo comicio, no por otras razones, sino porque existen lugares del país que están en alto riesgo. Y creo que eso es lo que evidentemente no es una labor exclusiva del INE, es una labor del Estado mexicano. Señala José Luis, procedimientos expeditos que le han dado la última reforma política al INE para actuar con rapidez, con prontitud, no solo en fiscalización, sino en medios de comunicación, etcétera. Pero a ver, Arturo, justo, primero, si vas a compartir esa visión, y segunda, justo fue, digamos, que la crítica que hicieron los partidos cuando se levantaron hace poco tiempo de la mesa, que no actuaron con la celeridad que tenían que haberlo hecho con el verde. A ver, yo creo que... Son dos puntos, sí. Sí, yo estoy de acuerdo en términos generales con José Luis, pero desde dentro lo vemos distinto. Ok. Déjame tocar los tres puntos y con gusto nos vamos a este otro. Primero, seguridad. A ver, la crítica o la dificultad por tener un ambiente de inseguridad durante los procesos electorales los vivimos desde hace ya varias elecciones. En el 2009 las entrevistas que nos hacían eran ¿cómo le van a hacer? ¿Cuántos candidatos hay problemados por problemas de seguridad? Se ha incrementado. Pero desde el 2009, después en el 2012, no fallaron casillas. No es nuevo, no es nuevo. Y pudimos hacer las elecciones. Pareciera que quienes están generando el ambiente de inseguridad tienen muchos intereses muy delicados, pero no necesariamente les interesa entorpecer las elecciones. Okay. Es una visión. Ahora, sí hay problemas. Hay nuevas estrategias, estamos en diálogo permanente con diferentes autoridades, como tú lo dices, la inseguridad no la resuelve el INE, pero y sí hay una alerta, sin duda. Pero no, hasta ahorita hemos logrado, ni siquiera en Guerrero, se ha logrado entorpecer el proceso de organización electoral. Ahora, el otro tema que menciona José Luis, el ser árbitro en las elecciones, sí, sin duda, esa es una de las mayores preocupaciones. Tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja es que se han incrementado las pugnas entre los partidos. Ya no hay punto de acuerdo del Consejo General o spot que salga al aire o
que no genere una controversia que acabe en el tribunal y nosotros de una forma u otra tenemos que arbitrar. O sea, estás en un partido muy rijoso, pero digamos que buena parte de la clave de cualquier buen arbitraje es pitar a tiempo. Pitar a tiempo. ¿Tienes todos los instrumentos? Sí, pitar a tiempo, que no te tiemble la mano a la hora de sacar las tarjetas. Claro. Correr más de lo que corrías, porque vas a querer estar como árbitro más cerca de la jugada para poder ver bien. Ya no es el árbitro que está a 10 metros, no, tienes que estar junto, casi corriendo con la bola, para poder observar todos los detalles y sacar la tarjeta a tiempo o detener el juego a tiempo. A ver, José Luis, voy contigo. Y es, a ver, acaba de describir, digamos, Arturo, un panorama duro en el sentido de un árbitro que esté en muy buenas condiciones, corriendo, sacando tarjetas, pitando a tiempo y además sobrecargado de nuevas funciones. ¿Tú no lo ves un poco cansado? Es que yo lo que creo ¿No ves es que el peligro de que se canse? Yo creo que o que falle para, digamos, evitar las trampas con tantas cosas encima. Mira, es que yo creo que lo que al árbitro de tener un partido ordinario, que ya sabía cuántos jugadores y qué tamaño era la cancha de pronto, no solo tiene que arbitrar el partido de fútbol, sino el de soccer y el de americano al mismo tiempo. Es decir, la famosa llegada de los soples como nuevo órgano, digamos, regulador a nivel nacional, lo sobrecarga desde mi punto de vista de una serie de atribuciones y obligaciones que obviamente le generan pues muchas cuestiones que resolver al mismo tiempo. Pero a ver, yo creo que es muy pertinente la distinción que está haciendo José Luis, Arturo, es una cosa el crimen organizado, que en efecto, como sugeriste hace rato, puede no tener mayor interés en meterse con el asunto electoral, y otra cosa son abiertamente grupos sociales, la CETEC en Guerrero, la CENTE, los padres de Ayotzinapa, directamente ONGs, académicos diciendo no. Necesitamos presionar y protestar a través del voto porque no tenemos otro instrumento legal. La novedad, en efecto, ahí tiene toda la razón José Luis, la novedad es que por primera vez el INE, antes IFE, enfrenta a grupos que dicen mejor no hacer elecciones. La pregunta de José Luis es muy clara. Bueno, ¿sabes cuál es la consecuencia de no hacer elecciones? Convocar a elecciones. O sea, si un distrito se queda sin diputado federal, lo que hay que hacer es llamar a elecciones para llenar ese hueco. El problema... O sea, la rutina no se descarrila. ¿No? Entonces, ¿por qué dice Lorenzo que se puede descarrilar? Hay que evitar que se descarrile. ¿A qué se refiere con descarrilar? El problema es que está habiendo una gran paradoja. Aun cuando hay gritos claros de no queremos elecciones, todo el proceso de organización, salvo en Tlapa, Guerrero, en todo el país, va perfectamente en orden. ¿Qué puede pasar todavía? Pues que se acerque el día de las elecciones y que nos impidan instalar las casillas. Claro. Y eso lo sabe José Luis mejor que nadie, ese es un delito electoral. Si logran impedir que se instalen las casillas en 20% de las casillas de un distrito, el efecto es, se anula la elección. La consecuencia es llamar a otra elección. Déjame quedarme con ese último punto, la capacidad para declarar nulas algunas elecciones. Tengo que hacer un corte rapidísimo y regresamos para ver cuáles son las tarjetas con las que cuenta el árbitro para evitar que el proceso se descarrile y sobre todo para conducirlo dentro del orden y la legalidad como se han comprometido partidos y instituciones electorales. Y José Luis, regreso contigo. Habías apuntado, digamos, los movimientos que está habiendo, digamos, de boicot o contra o llamando a utilizar el voto en blanco o nulo para presionar o para castigar. Pero no solo es eso, también se ha dicho que hay muchos ciudadanos, en efecto la elección la cuidan ciudadanos que no quieren participar porque hay un ánimo de hartazgo, de cansancio contra la clase política, una desconfianza hacia la propia, hacia el propio árbitro. Y en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿cuál tendría que ser la actitud de la institución? Mira, a ver, me parece que lo que dice Arturo en su calidad de consejero pues es bien importante. Es decir, ellos tienen la obligación de defender el proceso y sobre todo de velar que todos los pasos de la elección se cumplan, ¿no? Formalmente. El problema creo que no es algo que, insisto, que no es atribuible al INE, es mucho más grande. Es algo de cómo lograr que la legitimidad, además de que sea de jure, es decir, de derecho, además sea de facto. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes todos los pasos para organizar la elección, pero resulta que no hubo condiciones para hacer campañas electorales, porque hay un temor a que maten a candidatos, a que los apedreen, a que lo que tú quieras, y el día de la elección, pues salen
3, 4 gentes por caricaturizarlo, pero que tienes una baja participación electoral y no tienes incidentes electorales, pero tampoco tienes denuncias ni cosas que podrían llevar a anular la elección, y tienes una escasa participación, con una escasa campaña o espacio para hacer campañas políticas, la pregunta es qué tan válida es esa elección. Legalmente tú dirías, pues es válida porque no cumple ninguno de los 3 o 4 supuestos de nulidad. El problema es que frente a la ciudadanía, para ellos lo que está sucediendo es que no hay opciones, es que no hay posibilidad de ejercer un proceso democrático que exige eso, y eso sí lo dice la Constitución, que tiene que hacer en términos de paz y, por supuesto, para permitir que el voto se emita libremente. La palabra clave parece que es confianza. Imagino que ese escenario que describe José Luis, ustedes ya seguramente se han metido en ese escenario, pero déjame agregarte un punto a lo que dijo José Luis. El escenario de que, aún cumpliendo todos los pasos dentro de la parte procedimental de la organización electoral, pues tengas o se produzcan desafortunadamente ese día pues algún trágico accidente, algún muerto que te lleve a los titulares ahí. ¿Qué va a hacer el instituto? A ver, en primer lugar, yo distinguiría el nivel de problemática que vive el país. Sí. No todo el país es Guerrero. De acuerdo. Y no todo Guerrero es Tlapa. De acuerdo. Tenemos una gran variedad de situaciones. Ya tuvimos un candidato asesinado hace algún tiempo, en alguna elección local, por cierto. No, ¿sí? en Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas. Entonces, ¿qué es lo que habría que recordar en el sentido contrario a lo que teme José Luis? Desde el 6 de marzo, hace un mes, empezaron campañas en varios estados de la República para gobernadores. Es cierto. Y no tenemos una noticia que nos genere una gran alerta. Sí, llevamos 3 días de las campañas federales, muy al principio, ¿sí? Y no tenemos más que el desarrollo de una serie de situaciones que van en orden. ¿Cuál ha sido el escándalo? Un partido que se pasó de listo y está haciendo una campaña anticipada con una sobreexposición. ¿Y qué se le exige al árbitro? Saca una tarjeta. Ya sacamos una serie de tarjetas. Puede que hayan sido fuera de tiempo, yo creo que no. Hicimos lo que nos tocaba hacer. Y esas son las alertas. Por eso yo pongo el problema en cómo vamos a hacer que los partidos rindan cuentas de sus campañas para mostrarle a la sociedad que no nada más hubo campañas, sino que además se rindió cuentas sobre ellas. Ahora, ahí tenemos esa situación. El temor a la inseguridad, la necesidad de tener más paz y más condiciones de libertad para votar, esa es una constante. Eso lo vamos a tener el año que entra también, en las elecciones locales. Lo tuvimos el año pasado también. Pero a lo que no podemos claudicar es dejar de hacer la tarea, de poner la mesa para que el ciudadano participe. Curiosamente, ahorita el problema, y ¿cómo vamos a medir este temor? Si la gente sale a votar o no. Hoy tiene el INE recursos que le da la reforma política que no tenían antes sobre una ampliación de supuestos para anular las elecciones, por financia de rebase de topes de campaña, medios de comunicación, no instalar casillas en determinada cantidad de porcentajes. Ahora, eso abre también el riesgo de que haya partidos que quieran, digamos, como ha sucedido y como es una práctica habitual de los últimos años, querer litigar o ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. Y esa clase de recursos del Instituto José Luis son, digamos, una arma de doble filo. Tendrá la capacidad, en un escenario de falta de confianza, de legitimidad, de enfrentar a los partidos para declarar una nulidad cuando le afecte a uno de los grandes. A ver, de que hay una pugna de poder en torno a hoy, pues, en dónde está el control de las elecciones, sí lo hay. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que el INE absorbe, digamos, el comando de todo lo que tiene que ver con los organismos públicos electorales locales, pues evidentemente hay una pugna de recursos, gobernadores locales diciendo que no van a eso es política real y eso no lo podemos desconocer, pero me parece que esto es muy pronto para diagnosticar cuál es el estatus, para ver qué otros elementos necesita el INE para hacerse del control, ¿no? Me parece que esto está en una fase muy prematura. Ahora, mencionaban ahorita el tema de la seguridad y yo lo que creo saber es que no coincido en que
el INE está haciendo lo correcto, que es garantizar que lo que ellos saben hacer y tienen por ley hacer, se tenga que hacer, y se tenga que hacer bien. Pero me parece que, insisto, como visión de Estado no nos podemos quedar ahí. Es decir, yo he seguido muy de cerca el tema colombiano de cómo se ha garantizado ahí los procesos electorales, y la única fórmula para poderlo hacer es a través de dotar de seguridad los procesos en ciertas zonas de aquel país, para poder permitir que haya tráfico de candidatos, de votantes, es decir, para poder liberalizar espacios para que se conviertan en espacios democráticos y no en espacios de temor. Para ustedes eso más bien inhibe. Nosotros hemos dicho lo contrario. Sí. Nosotros decimos no vamos a hacer elecciones a la fuerza, pero tampoco podemos permitir que a la fuerza se cancelen las elecciones. Creo que hay una... Ni a la fuerza, ni con la fuerza, ni a fuerza. Hay un punto que tiene José Luis que es importante. Lo que no hemos ensayado es dónde está el punto medio. En dónde está. Nadie quiere que nuestros capacitadores salgan a la calle con un soldado atrás para tocar la puerta de tu casa. Claro. ¿Quiere ser funcionario de casilla? Sí, es un y atrás. Amenazante. Eso es lo que no queremos, ¿sí? Pero sin duda hace falta una vigilancia clara que permita poder operar las cosas. Mira, hay un momento clave del día de la elección que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ya se cerraron las casillas, cuando ya se contaron los votos, cuando ya se puso la sábana, órale, presidente, agarra tu paquete y llévalo al distrital. Ahí puede entrar la seguridad. Ahí puede pasar cualquier cantidad de cosas. Y ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado y en donde necesitamos garantías de seguridad. Ahora, a propósito de eso, y con eso voy hacia el final del programa, en efecto, ha insistido mucho José Luis y tiene razón, esta reforma se hizo en buena medida por la iniciativa, digamos, el reclamo del PAN de hay que sacar del control de los gobernadores el proceso electoral para que garantizar que no haya mano negra. Hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, López Obrador está pidiéndole a Mancera que por favor saque la mano y están los líos de las despensas. A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esa prueba del ácido que le quieren pasar al INE resulta pues que siguen controlando, por ejemplo, la chequera pagando los soples? A ver, ese es justamente, al principio decía yo, José Luis tiene 3 puntos que tiene razón, es el problema del Estado, ¿no? Yo decía, no, estoy de acuerdo con la seguridad, pero también fiscalización. El otro que a mí me preocupa mucho es justamente que tenemos que hacer que los soples tengan éxito, porque si no, el INE la va a cargar. Y eso, bueno, y la reforma política es un fracaso. En efecto, la reforma política. Por ejemplo, poner casilla única entre el INE y los soples, una sola casilla para recibir las 2 votaciones, es la primera vez que lo vamos a hacer en la escala que lo va a hacer este año el Instituto Nacional Electoral. Es una historia completamente distinta. Eso que sabíamos hacer muy bien, de organizar todo el proceso, poner casillas, hoy se pone a prueba. Necesitamos tener éxito ahí, porque si no, imagínate, además de todo, los problemas de inseguridad, los conflictos con los medios, el problema de arbitrar adecuadamente, ¿se nos caen casillas por culpas nuestras? No, entonces sí estamos en el acabose. Entonces yo creo que vamos bien, Pepe. Yo creo que vamos caminando por buena relación. Y por eso la pierna está dura en materia de fiscalización y está dura en el control que tenemos que establecer con los soples. Si ellos, por ejemplo, no tienen éxito con su PREP, nos lo van a cargar a nosotros. Y nosotros tenemos que ayudar, coadyuvar y hacerlo. Y lo que dices del presupuesto es totalmente cierto. Con varios gobernadores hemos tenido que hablar para decirles, ya suelten el dinero para el hombre. Sí, sí, los tienen ahí en la escasez. Porque están chiquiteándolo y nosotros necesitamos ya pagar la elección. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? ¿Los soples van a pasar la prueba o van a ser, digamos, mira, yo creo que fardos para el INE? El mal está en el origen en el cual estableces que hay unas facultades delegatorias y asumibles por parte de, es decir, y eso se tiene que dar en un momento. Hoy me queda claro que ya no es una obligación del INE dentro del proceso lo que suceda con los soples, porque no accedieron a su facultad de delegar funciones para que el INE las tomara. Pero es una lógica perversa, ¿por qué? Porque, como bien dice Arturo, si el día de mañana sale algo, ellos van a voltear para arriba, ¿no? El gobernador va a voltear para los lados, ¿no? Y el INE carga un muerto que me parece que no le corresponde. Yo creo que, insisto, yo nunca estuve de acuerdo con esa reforma, finalmente ya es lo que es. Pero ahora me parece que el reto es mayúsculo y vuelvo al tema de seguridad, porque Arturo decía, bueno, para nosotros es importante que estén las fuerzas garantizando ya en la parte de resultados, en la parte de entrega de actas. A mí me parece que si yo fuera un ciudadano en alguno de los municipios delicados del país, entonces, a ver, ese día
Hay gente afuera sabiendo que quiere boicotear el proceso electoral. Hay gente que en cualquier momento me puede hacer daño a mí o a mi familia. Hay partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? ¿Quedarme en mi casa o salir a votar? Por supuesto, yo como ciudadano te diría hay que salir a votar, pero si yo no tengo a alguien que garantice ese orden, y no es el INE, vuelvo a insistir, me parece que aquí hace falta un mucho mayor activismo de la Secretaría de Gobernación y de las fuerzas federales para garantizar que hay un esquema de seguridad, que el día de la elección, en el lugar más pacífico o más complicado del país, la gente puede salir tranquila y que cualquier cosa, pues el INE hace su trabajo, que es contar votos. Bueno, eso va a ser también parte de la chamba del INE. A mí se me acabó el tiempo. Tendrá muchas gracias, Arturo, mucha suerte. Al contrario, Pepe, Tendrán, muchas gracias. pues que hablar con Gobernación y con las autoridades, los niveles de gobierno para que garanticen. Lo hemos hecho, Lo hemos hecho. Le entren, no los dejen solos. Lo hemos hecho, pero acuérdense de una frase de algún viejo político mexicano. Un buen secretario de Gobernación se siente, pero no se ve. Y lo que tenemos que hacer en materia de seguridad es que se sienta la seguridad, Pero no se vea. pero no necesariamente tenemos que tener a los soldados en la calle. Pues mucha suerte y gracias por haber venido. Arturo, de verdad, encantado. No será la primera ni la última. Okay. Muchas gracias, José Luis Vargas. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.